Queridos hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a este primer encuentro de nuestro diplomado bíblico, cuyo tema es las consideraciones generales sobre la Biblia. Pero antes de entrar en materia, debemos de tener en consideración lo que nos decía San Agustín, que Dios no solamente nos habla a través de la Biblia, sino que también se nos hace presente en la naturaleza, en el rostro de cada uno de nuestros semejantes, en la historia con sus problemas, con sus desencuentros. Allí está Dios haciéndose presente y por supuesto en nuestra propia conciencia. Con esas premisas nos adentramos ya a lo que es específicamente los temas de la Biblia, y debemos de decir que Biblia es una palabra griega que significa biblioteca, y está conformada esa biblioteca por 73 libros. Cada uno tiene un tema concreto. Todos nos ayudan a conocer el mensaje de Dios que quiere comunicarnos a cada uno de nosotros. Esta biblioteca está dividida en dos grandes secciones. Una primera sección al cual se denomina Antiguo Testamento y presenta la historia de la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Ese Antiguo Testamento está conformado por 46 libros, de los cuales pues subdivididos al mismo tiempo en 5 libros del Pentateuco, 12 libros históricos, 16 libros proféticos y 13 libros poéticos y sapienciales. La segunda parte de esta gran biblioteca se denomina el Nuevo Testamento y nos habla de la vida, de la misión de Jesús y de sus discípulos y del caminar de las primeras comunidades cristianas. Estas vivencias están relatadas en 27 libros denominados de la siguiente manera: 4 libros o 4 evangelios, un libro de los Hechos de los Apóstoles, 13 cartas paulinas, 8 cartas católicas, y cierra el canon con el libro del Apocalipsis. ¿Cómo nace este libro? ¿Fue bajada del cielo como otras? No, fueron vivencias de un pueblo. De tal manera que primero nace el hecho, el acontecimiento es la divinidad, Dios que se hace presente en medio de la comunidad. Ese hecho, ese acontecimiento, tanto los que pasaron en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fueron contados de generación en generación, es decir, lo que se da la tradición oral, y posteriormente agotada esa tradición oral es puesta por escrito, ¿no? De tal manera que tenemos que tener en cuenta 3 grandes momentos cuando vemos y observamos o leemos la Sagrada Escritura: el momento en que ocurrió el hecho, el momento en que fue escrito y el momento en que lo vivimos. ¿Quiénes escriben estos libros tan maravillosos? Pues debemos de decir primero que tenemos que allí está 100% obra de Dios y 100% obra humana, porque es escrita en idioma humano y en lenguaje humano y en vivencia humana, y allí participaron madres de familias, sabios, oradores, escribas, profetas, sabios, en fin, mucha gente. También es importante destacar que allí se plasma, se narran hechos y acontecimientos de la vida del pueblo de Israel, pero también experiencias de vida que ellos vivieron con pueblos vecinos, pueblos extranjeros donde fueron deportados o con los cuales pues tenían intercambios comerciales o culturales. ¿En qué tiempo se escribe? Se escribió durante un lapso de 1350 años aproximadamente, de acuerdo a los expertos. Es decir, desde 1800 a.C., con la salida de Abraham de Ur de Caldea, hasta el año 100 después de Cristo, cuando se da pues la escritura del libro del Apocalipsis. ¿En qué idioma se escribe? Se escribe fundamentalmente el Antiguo Testamento en hebreo, que es el idioma oficial de Israel, y el arameo, que es un idioma que ellos adquirieron en el destierro. El Nuevo Testamento sí se escribe totalmente en el griego, un griego koiné, que es un griego antiguo. Hasta aquí las que son las consideraciones generales de la Biblia, y que nosotros, los católicos, tenemos que tener en cuenta que para adentrarnos al estudio, de un estudio realmente guiado y correctamente asistido por el Espíritu Santo, tenemos que tener en cuenta lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos habla a través del documento de la Dei Verbum, que fue un documento que se aprobó en el Concilio Vaticano II, y nos habla de
cuatro conceptos fundamentales: lo que es la revelación, que es el mismo hecho de Jesús a hacerse presente en medio de la humanidad para ayudarnos a ser más humanos; el concepto de inspiración, que en el sentido religioso de la palabra denota un hecho de orden psicológico, que es la toma de posesión más o menos completa del alma humana por parte del Espíritu de Dios, que se introduce en el espíritu del hombre para plasmar cada uno de esos libros al cual pues, están presentes en la Biblia. Y canon es otra palabra del libro de la Dei Verbum, de la Constitución Dogmática. Canon significa, en su origen significaba vara para medir, luego pasó a indicar una norma, un criterio para seleccionar unos libros, y finalmente llegó a significar la lista oficial de todos los libros sagrados. En consecuencia, podemos decir también, ante algunas posiciones erradas de mucha gente en cuanto a que la palabra de Dios significa algo, una u otra cosa, podemos decir que la Dei Verbum nos subraya definitivamente que en índole de la verdad contenido en la Escritura es para nuestra salvación. Por eso no se puede acudir a la Escritura simplemente porque ella no se equivoca, sino porque en ella se nos permite encontrar la palabra de salvación. De tal forma que la Dei Verbum nos permite afirmar que la Biblia no es un libro de ciencias, la Biblia no es un libro de historia, la Biblia no es un libro de moral. La Biblia es ante todo, y fundamentalmente eso es lo que vamos a estudiar y lo que vamos a vivir en este caminar de este diplomado bíblico. La Biblia es una experiencia de fe de una comunidad como la nuestra. Hasta aquí las consideraciones generales de la Biblia. Tengamos todos una feliz tarde y que Dios nos bendiga a todos.